Radio Ideal materializa la señal, señor presidente, 98.9. Corape, con una extraordinaria labor, ha enlazado el satélite a nivel de toda la región amazónica y en estos momentos la señal llega para todo el país, desde la región amazónica. OPE, que ha enlazado aquí, gracias señor presidente, hoy estará integrando su señal para Latinoamérica y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Queremos agradecer profundamente al Ministerio de Medio Ambiente por habernos, todo el equipo humano de ECORAE, Andinatel y todas las organizaciones del medio ambiente hayan podido periodistas que se integran a la mesa. Se escapó el concurso de belleza de ayer, la licenciada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, le estoy escuchando, siga nomás. Bien, buenos días. Alipuncha, Tucuicuna, Tucuy, Ayucuna, Machicuna, Alipuncha, Apu, presidente, Ali Shamusha, Mashi, Capa, presidente, Caima, Mana, Apu, presidente, Mashi, presidente. Mashi, presidente, Kai, Ñucanchi, Sacha, Llactamac, Shinayata, Alipuncha, Niunchi, Ñucanchi, Kaima, Huillachi, Machikunata, Kaima, Apu, Mashitas, Alipuncha, Niunchi, Chaima, Machikunatas, Kankunata, Runaguna, Aychuguna, Aji tutamanta, Nishpa Kankunata, Napani, Tutamanta. Kunan Kuitaringarauchi, Ñucanchi, Mashi, presidente Juan, Uyangarau, Kankunata, Yachachingarau, Ima Yangaita, Pai, Apasha Shamu. Señor presidente, muy buenos días, señora prefecta, compañeros y compañeras, colegas, periodistas. Una vez más, estamos en el diálogo con el señor presidente. Es la cuarta cadena radial, el diálogo con el señor presidente en este primer gabinete itinerante, un compromiso y una política de este gobierno, lo cual demuestra que viene cumpliendo y que estamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano. Una semana crucial la que nos espera, señor presidente. El público y la ciudadanía de la provincia de Napo espera interlocutar con usted y, por supuesto, las demandas y las necesidades. Y por eso, señor presidente, queremos darle la palabra para que se dirija con un saludo a todo el pueblo y posteriormente moderará Emilio Espinosa. Allí muy contentos de estar en el Napo, en el Tena. Créanme que cada vez que recorro la patria, cada vez que encuentro compatriotas, me siento más orgulloso de ser el presidente de esta patria noble, de esta gente buena. Qué calidad de gente que tiene el oriente ecuatoriano. Acabamos de visitar Chidona para darle un abrazo solidario a la familia del teniente Milton Luis Herrera, uno de los tenientes fallecidos en la tragedia del 24 de enero. Fue la primera antigüedad de su promoción. Qué calor humano, qué familia tan bella, tan unida. Créanme que es un orgullo ser el presidente de un pueblo así. Recuperemos la confianza, no permitamos que nos roben hasta eso. Somos un pueblo grande, compañeros. Recuperemos esa moral, esa autoestima, y con ello, con esa confianza en nosotros mismos, somos invencibles. Hemos venido acá, al Tena y a Napo, en el primer gabinete itinerante, como se había dicho, para jamás separar al gobierno de su mandante, de sus señores, el pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer cada 15 días, cada 3 semanas, este gabinete itinerante. ¿Qué significa aquello? Venimos el viernes, trabajamos todo el viernes hasta las 10, 11 de la noche, y de ahí ayer la prefecta me invitó a la farra por la Reina Quicha hasta las 2 de la mañana, pero si no hubiéramos continuado trabajando. Y el día sábado los ministros están a disposición de las fuerzas vivas, de las autoridades locales, etcétera, escuchando sus peticiones, escuchando sus sugerencias, escuchando sus aspiraciones. En este momento en el Hotel Cristian Palace están los ministros todavía recibiendo a las fuerzas vivas y a las autoridades del Napo. Esto les insisto porque lo peor que le puede suceder a un gobierno es separarse de su mandante, que es el pueblo. ¿Por qué Tena? Porque fue una promesa de campaña. Alguna vez, con la inmensa generosidad, no solo de Tena y de Napo, sino de toda la gente, todos los ecuatorianos que habitan en la región amazónica, recuerdo que se dañó la avioneta, o se cerró el cielo, no recuerdo exactamente, parece que se cerró el cielo en, si mal no recuerdo, Coca, Francisco de Orellana, y no pudimos viajar por avión. Y yo llamé a decir, me esperaban 5.000 personas acá en la tribuna que tienen, y llamé a decir que yo no podía llegar. Mira, no, venga nomás que lo esperamos, no puede ser, me voy a echar 5 horas, venga que lo esperamos. Efectivamente, llegué casi a medianoche y esa tribuna estaba repleta.
En agradecimiento les dije, miren, el primer gabinete itinerante va a ser en el TENA, y bueno, como siempre aquí estamos cumpliendo nuestro compromiso. Tengan la seguridad de lo que se dio en la campaña. No fueron palabras al viento, fueron convicciones, fueron compromisos profundos. La historia cambió, ya no hay farsantes, ya no hay encantadores de serpientes, aquí hay gente que lo que dice lo cumple, y aquí estamos. Esos gabinetes itinerantes continuarán. Ahora, después sí por sorteo, alternando costa, sierra, oriente y Galápagos. No se sorteará, pues una vez la provincia de la costa, otra vez la provincia del oriente, otra vez la provincia de la sierra, y se escogerá también una fecha para ir a Galápagos. Si algún día incluso lo podemos hacer en el exterior, en esa quinta región que somos migrantes, en buena hora. Entonces hemos empezado esa actividad, la experiencia ha sido extremadamente enriquecedora. Ayer tuvimos una reunión de gabinete muy fructífera, y hoy día se han recibido pues las delegaciones de la provincia, y también ha sido muy valioso lo que se ha hecho. Y hemos recorrido un poco también la provincia y los alrededores de Tena, sabemos las falencias, por eso el vicepresidente tal vez más tarde podrá exponerlo, los proyectos concretos que tenemos para la región oriental, que también fueron compromisos y convicciones de campaña, como la Universidad Amazónica. Pensamos hacer una universidad, pero pública, pero de todos los países de la cuenca amazónica, internacional. Aquí tienen el laboratorio más grande y mejor del mundo en cuanto a biodiversidad, en cuanto a etnografía, en cuanto a antropología, etc. Entonces la idea es hacer una universidad pública, pero internacional, con todos los países de la cuenca amazónica, es decir, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, para que vengan científicos de todo el mundo a estudiar aquí la biodiversidad, y a la vez den clases y preparen a nuestros jóvenes en la Amazonía. También está lista la reforma para la ley 010, que le da 50 centavos por barril de petróleo a la región amazónica. Vamos a duplicar esa participación y la vamos a poner en $1. Esto incidirá grandemente en los gobiernos locales, porque tendrán más recursos. Eso sí, habrá que ponerse de acuerdo para vigilar el buen uso de esos recursos, para que no haya alcaldes que lo utilicen en obras de Oropel, sino que se dediquen a agua potable, alcantarillado, a las cuestiones fundamentales. También vamos a declarar emergencia en algunos tramos de la troncal amazónica. Hay una serie de problemas, de incumplimientos, de contratistas que se han burlado del oriente y del erario nacional, y eso no podrá continuar. Les anticipo, compatriotas de la Amazonía y conciudadanos de todo el Ecuador que me escuchan, a mí nadie me va a impedir que utilice los recursos nuestros, nuestro petróleo, el Estado, para el desarrollo del país. Y hay una serie de trabas legales para que esa plata solo se destine a pagar deuda, deuda y deuda. Eso no lo vamos a permitir. Declararemos emergencia cuantas veces sean necesarias las diferentes obras de infraestructura, para que directamente el cuerpo de ingenieros del ejército las termine y podamos contar con esas obras sin dilatar más su ejecución. Entre ellas, algunos tramos de la troncal amazónica. Y bueno, existen algunos otros proyectos. El aeropuerto de Tena, un proyecto postergado mucho tiempo, será una realidad. Ya está, el ECORAI tiene bastante avanzado. Yo también, como ministro de Economía, lo impulsé con el gobierno de Brasil el préstamo para construir ese aeropuerto de Tena. Ese aeropuerto de Tena se construirá en nuestra administración, es un compromiso y lo vamos a cumplir. Entonces, ustedes ven lo fructífero que es venir acá a trabajar in situ, ver las necesidades de nuestra gente, estar en contacto con nuestros mandantes, y eso continuaremos haciéndolo. En el plano más desagradable, el plano político, bueno, las dilatorias que ha dado el Congreso a la consulta popular son vergonzosas. Creen que somos tontos, no esperaremos más. Esta semana decidirá. Para nosotros, les insisto, la consulta está en el Tribunal Supremo Electoral, ellos responderán. No interesa para nosotros lo que diga el Congreso, el tribunal que tendrá que responder, y dependiendo de esa respuesta, les insisto, podemos hacer un tribunal ad hoc, pero la consulta popular irá, porque es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nadie les puede negar el derecho en una democracia que el mandante, el soberano, el pueblo ecuatoriano se pronuncie por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, les repito, no esperaremos más allá de esta semana. De igual manera, el Congreso ya ha empezado nuevamente con su mañosería, la mayoría del Congreso, PRIAN, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, para decir que la terna de fiscal del Consejo de Judicatura no vale, imponernos un fiscal a su medida. No lo permitiremos.
Aquí hay un gobierno bien parado, se acabaron los gobiernos alcahuetes. Aquí hay un gobierno ciudadano, altivo y soberano como el pueblo al que representa, y no permitiremos más rompimientos inconstitucionales y sinvergüencerías. El único fiscal que reconoceremos será el fiscal que salga de la terna enviada legalmente por el Consejo Nacional de Judicatura. Algo similar con el procurador, que en este caso le corresponde la terna enviarla al presidente. Ya están buscando la quinta pata al gato, que por ahí hay un candidato que tiene un juicio contra el Estado y por eso los tres están descalificados. Barbaridad y media. No se los permitiremos. Aquí se acabaron las dictaduras y la corrupción que viene de los propios poderes del Estado. Se va a respetar la ley, se va a respetar la Constitución y en consecuencia solamente aceptaremos un procurador de la terna constitucionalmente enviada por el presidente de la República. Aparte de eso, de los malos ratos que nos hace pasar una partidocracia, una clase política mediocre y decadente, hay mucha esperanza, compañeros. Se siente esa moral alta, esa autoestima recuperada del pueblo ecuatoriano, y con un pueblo motivado, con un pueblo decidido, no hay obstáculos que no podamos vencer. Así que les aseguro, no por el gobierno, por ustedes, nosotros somos un compañero más tan solo, y el gobierno es un compañero más, por ustedes, con esa decisión de todo un pueblo, le esperan grandes días a la patria. Gracias, señor presidente. Damos la bienvenida al señor vicepresidente. Señor presidente, que la quinta región, como usted denomina, hoy estará también presente a través del Grupo Radial Delgado desde Nueva York. Para la información de todas las emisoras que están a través de ALER, en Latinoamérica Unida, tiene 6 provincias: Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, 41 cantones, 185 parroquias, 41,8% de desnutrición, 77,6% de pobreza, 47,2% del territorio nacional. De inmediato, el licenciado David Granja, representante de Radio Ideal 98.9, emisora a la que agradecemos profundamente por esta labor de lealtad al proyecto del presidente de la República. Tiene su vicepresidente, autoridades y colegas, es gratificante su presencia, la presencia del gabinete itinerante acá en la provincia de Napo. Es un privilegio realmente para nosotros, nos sentimos muy congratulados. Usted ha citado, señor presidente, la ejecución de una cara aspiración de los pobladores amazónicos y particularmente los que corresponden acá a la provincia de Napo, la troncal amazónica, paradójicamente la más rica y sin vialidad de primer orden. Qué bueno que en su gobierno se va a construir, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se va a investigar los destinos del financiamiento que mediante la ley del FED debieron asignarse? ¿Se va a sancionar a los contratistas que le quedaron mal al gobierno y a la provincia de Napo, a la región amazónica? Hay que hacerlo, David. Primero, muchas gracias nuevamente a Radio Ideal por darnos este servicio tan importante. Mira, hay que acabar con la impunidad. La corrupción es consecuencia de la impunidad, que hace todo el mundo cualquier cosa y no pasa nada. Entonces, tendrán que ser investigados. Señor vicepresidente de la República va a dirigir el Consejo de Desarrollo de la Amazonía, que se va a encargar de estos megaproyectos de desarrollo de la Amazonía, así que le voy a pasar la palabra a él. Pero yo quisiera anticiparte que esto no quedará en impunidad y te insisto, vamos a empezar a acabar unilateralmente los contratos de los contratistas incumplidos, a declarar en emergencia esos tramos y por vía de decreto de emergencia, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, poder terminar de la forma más rápida posible lo que falta de la troncal amazónica. Quiero decirte, incluso la troncal tiene ley propia, fondos propios, y han ido centenas de millones de dólares, y debería estar acabada y pavimentada en oro. Entonces hay que investigar, haya habido corrupción, ineficiencia, desvío de fondos, y esa misión estará sobre todo a manos del señor vicepresidente, a quien paso la palabra en este momento. Bueno, listo, señor presidente, bienvenido a esta tierra que es su casa y es la casa de toda la humanidad. Bienvenido a la tierra del Huachanzo, de la Ixinga, de la Shan, desconocidos para los ecuatorianos, pero que ahora son conocidos inclusive para todos los habitantes del mundo. Y precisamente por eso, señor presidente, es lo que nosotros agradecemos su decisión de crear la Universidad del Amazonas. Voy a contestar ya la pregunta con respecto al aeropuerto, pero quería ponerle énfasis. La Universidad del Amazonas, de la Troncal, perdón,
la Universidad del Amazonas, que es una necesidad sentida por todo el pueblo ecuatoriano y que fue una promesa de campaña del señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Una universidad que acoja a todos los habitantes de la Amazonía que deseen realizar sus estudios. Es aberrante, señor presidente, que mientras en el Ecuador el 9 y el 10 y el 11% de los habitantes culminan sus estudios universitarios o los realizan por lo menos hasta niveles de tecnologías, en la Amazonía menos del 3% de sus habitantes tengan estudios universitarios, lo cual se refleja muy sentidamente en la falta de desarrollo de no solamente el sector educativo, sino otros sectores adicionales más de la Amazonía. Con respecto a la troncal amazónica, David, la troncal amazónica se va a terminar en un periodo de 18 meses. En 18 meses, los 230 kilómetros que faltan de la Amazonía quedarán concluidos, pero no solamente eso, sino que se garantizará su permanente mantenimiento. En este gobierno no habrá perdón ni olvido. Todos aquellos actos de corrupción que se hayan hecho, no únicamente en esa ineficiencia y corrupción que ha sido la construcción de la troncal amazónica, se castigarán. Si no, se velará porque los destinos de los recursos que estén destinados a la troncal amazónica pues sean correctamente canalizados. De inmediato, la inquietud, gracias señor vicepresidente, de la licenciada Lidia Velasco, ella es representante de Amazonía, actualidades.com de la provincia de Pastaza, también un periódico virtual que nos acompaña en este panel. A temas relacionados con otra provincia de la Amazonía, es el caso de Pastaza. Y en esta provincia, señor presidente, todo indica que no existe un déficit en la infraestructura de hospitales. Pues existen, por ejemplo, el Hospital Los Andes, pero es un hospital privado. También está el Hospital Militar, el Hospital del IES, está para los afiliados. Y en el caso del hospital público, el Hospital Puyo, existe 25 camas cuando realmente se requieren 100. ¿Cómo se puede optimizar para que el hospital público al que realmente el pueblo tiene acceso tenga lo que necesita? Y con respecto a la vialidad también en la provincia, se firmó un contrato con Troexa para 1 año para que se construyera el tramo Puyo Puente del Río Pastaza. Van ya 3 años y ni siquiera la tercera parte está construida. ¿De qué manera se puede revisar este contrato también para optimizar la eficiencia de este contrato, señor presidente? Gracias, Lidia. Como entenderá, como presidente de la República no puedo saber en detalle lo que pasa en cada área de gobierno y en cada provincia. Lo que sí te puedo decir es que nos han dado un país destrozado y con una serie de mitos en los cuales muchas veces nosotros hemos caído también en esa trampa. Por ejemplo, que todo gasto público es malo. Es decir, si yo quiero construir un hospital, es malo. Si quiero construir un carretero, es malo. Ya superemos esa barbaridad. Tú tienes una serie de buitres, representantes de la banca y de los acreedores del país, que a cada rato están diciendo, subió el gasto, subió el presupuesto. Pero vean, ¿en qué sube? Si el que es para construir hospitales y carreteras en buena hora, ahora que suba 10 veces más. Que superemos esos mitos. Incluso se nos ha bombardeado con la idea de que subir sueldos y salarios es un pecado. Gasto corriente, lo que ganan los servidores públicos. Resulta que los servidores públicos, también el médico que está atendiendo en este momento en las brigadas, acá en el centro de Tena, el odontólogo. Entonces, se nos han convertido en casi delito subir los salarios, tratar de que la gente gane dignamente, decentemente. Parece que es un pecado en este país. Entonces, superemos todas esas barbaridades que los representantes del capital financiero nos han impuesto. ¿Y por qué digo los representantes del capital financiero? Porque lo único que no es malo es pagar deuda. Ahí sí que el gasto y el servicio suba todo lo que haya que subir. Entonces superemos eso. Nos han dado un país destrozado y lo tenemos que reconstruir. Para eso habrá que invertir los recursos del sector público, los recursos de nuestro petróleo, que lo han mandado al CGEP, al FAC, lo han puesto en diferentes compartimentos escondidos con reglamentos para que no puedan utilizarse. Aquí lo vamos a utilizar.
y vamos a declarar en emergencia el sector salud para rápidamente equipar nuestros hospitales, mejorar los principales centros asistenciales. Vamos a declarar en emergencia nacional nuestra vialidad, nuestra infraestructura productiva, para que más rápidamente, a través, por ejemplo, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sobre todo utilizando la capacidad que las instituciones del Estado tienen, como las Fuerzas Armadas, se pueda reconstruir lo que, insisto, es un país destrozado por la negligencia de los anteriores gobiernos. Una cosa al respecto, señor presidente. Debo comunicarle a usted que existe actualmente un remanente de un crédito de la cooperación española por 15 millones de dólares que los vamos a utilizar precisamente para la construcción de hospitales y centros de salud de la Amazonía. La inquietud del licenciado William Ludeña, representante de Radio Caravana, que está presente. Señor presidente, felicitaciones por este paso que da el gobierno a hacer esto de visitar las provincias. Tal como usted hace historia con su gobierno, permítame también, a nombre de Caravana Satélite, decir que nosotros hacemos historia. Es una coincidencia de eso que tiene la vida. Entrar por primera vez con nuestra 15ª repetidora Caravana, esta vez en el Cuyo, y conectarnos y estar ahí presentes y decirle a Río Negro y decirle a todos estos sitios que hoy hemos visto en Santa Clara cómo llega nuestra señal, que permite que la gente se vaya enterando de todo esto que pasa en el país, que a veces estamos aislados, están aislados. Felicitaciones una vez más, señor presidente, por esto que realiza con su gabinete. Mi inquietud va en el tema, y permítame ingresar al tema de la Asamblea Constituyente, al tema de la consulta popular, porque esto nos lleva a todos, hay dolores de cabeza de un lado, de otro lado, que sí, que no, que ya mismo, etcétera, etcétera. Todo presidente tiene un desgaste. Eso, la experiencia que hemos vivido, usted sabe perfectamente. No teme ese desgaste, no teme, señor presidente, que de repente como estrategia el Parlamento esté dándole un poco más de días para que en su momento ese presidente haya sufrido ese desgaste y pueda contraatacar el cuerpo legislativo. ¿Qué opina, señor presidente? Sí, creo que esa es la estrategia del Congreso, desgastarnos, dilatar el asunto. Yo personalmente no tengo un desgaste, yo no es que quiero pasar a la historia, ni ser prócer, quiero cumplir con la misión que me dio el pueblo ecuatoriano y hacerlo de la forma más eficiente. Si por eso me desgasto, por eso me reivindico, para mí eso es secundario, es cumplir el mandato. Y ese mandato fue una transformación profunda, la revolución ciudadana, sobre todo a través de esa constituyente que acabe con las mafias políticas, acabe con la politización de los tribunales, acabe con la politización de la justicia, con la politización de la autoridad de control, acabe con esta impunidad que vemos, de que nuestros pseudo representantes, lo único que representan son las órdenes de los caciques de los partidos políticos y traicionan al pueblo que los eligió. No podemos hacer nada, tenemos que aguantar impávidos, impotentes, tenemos que aguantar el hecho de que hagan lo que les dé la gana, cuando ellos también son mandatarios y sus mandantes son el pueblo ecuatoriano. Si ese mandante quiere una asamblea, la consulta popular y una asamblea constituyente, ¿cómo es posible que los mandatarios, los representantes de ese mandante, no lo quieran? Entonces es un absurdo. Entonces yo concuerdo con usted. Lastimosamente tenemos una clase política corrupta, deshonesta. Cuando hubo las movilizaciones populares, un día martes, no recuerdo la fecha exacta, andaban por los techos, andaban nerviositos, llamaron para dialogar. Nosotros responsablemente, porque sabíamos que la ciudadanía estaba enardecida y que cualquier cosa podía pasar, aceptamos dialogar. Eso no es claudicar, eso no es pactar, dialogar para sacarlo más rápidamente de la consulta, que era lo que dijeron que querían. Bueno, eso ya ha pasado 10 días, no han tenido dando vueltas porque ellos son sabidos, ¿no? Entonces ya pasó el susto, ahora sí, intentemos de nuevo nuestra sinvergüencería, intentemos de nuevo poner fiscal, intentemos de nuevo poner procurador, intentemos de nuevo bloquear la consulta. Entonces le insisto, tajantemente, de esta semana eso no pasa. No importa lo que diga el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, que lo que importa es que diga el pueblo ecuatoriano y las atribuciones que nos da la Constitución. No cumple. Y el responsable del Tribunal Electoral, por inconstitucionalmente haber mandado esa consulta y el decreto del presidente a el Congreso. Pero esperaremos hasta el día miércoles o jueves, y si no hay una definición, bueno, actuaremos como nos impone el mandato popular y como las atribuciones que nos da la Constitución de la República. Permítame una pregunta, señor presidente. En este tema tan delicado, tema que se discute en el país.
El plan B usted tiene preparado, el Congreso, si hay cambios, usted no acepta ningún cambio. No, o sea, En lo absoluto, y no, tienen, no, y no, tienen de el plan ninguna B. manera. Por eso dialogamos. Porque hay cosas razonables. Si me dicen, mire, técnicamente no se puede organizar en la asamblea en 125 días, sino en 150, podemos cambiar esa parte del estatuto. ¿Quién va a estar en contra de eso? Si dicen, mire, para dar más oportunidades, que no sea el 1% de la firma, sino 0.5% para todos, podemos razonablemente ceder en eso. Lo que no vamos a permitir es que el Congreso, cuidando sus curules, sus puestitos, diga, la Asamblea no es de plenos poderes, la agendita es esta y esta, que no ponga en peligro la partidocracia. Eso no lo vamos a aceptar. Y el plan B, lo que hemos dicho, nosotros creemos que constitucionalmente se puede hacer un tribunal ad hoc, porque recuerde usted, lea el artículo 104, el que convoca a la consulta, no es el tribunal electoral, es el presidente, la consulta ya está convocada, el tribunal tiene que ejecutarla, y si el tribunal no la ejecuta, el presidente tiene todo el derecho de nombrar a un tribunal ad hoc que organice la consulta que constitucionalmente ya está convocada. Es como que si hay un incendio, los bomberos no vienen, tengo la obligación de llamar a otros bomberos, porque ya está ahí el hecho. La consulta está convocada. El Tribunal Electoral, de acuerdo a la Constitución, le toca solo implementarla y organizarla. Si no lo hace este tribunal, nombraremos un tribunal ad hoc. Sobre el mismo tema, a su criterio, señor vicepresidente. Sí, señor periodista. Mire, es importante que se sepa con respecto a lo que se manifiesta de la posibilidad de que el gobierno se desgaste. Nosotros hemos estado acostumbrados a que los gobiernos se desgasten sencillamente porque no se ha cumplido lo que se ha ofrecido en campaña. Generalmente cuando se accedió al poder se ha hecho totalmente lo contrario y se ha pactado con los grupos más retardatarios del Ecuador. Esa es la consecuencia por la cual los gobiernos se desgastan. Cuando se cumplen las aspiraciones del pueblo, los gobiernos no sufren ese desgaste. Es como en el matrimonio, pues lo que usted ofrece en el matrimonio, si lo cumple, el matrimonio no se desgasta, ¿no es cierto? Pero si se desvía, se va desgastando de a poco. En más de una ocasión se manifiesta que las actitudes que está teniendo el gobierno por parte del Congreso, por parte de elementos del Congreso, se indica que las actitudes son dictatoriales. ¡Qué paradoja! ¡Qué falta de una concepción clara de la vida! Precisamente dictadura es no hacer lo que quiere el pueblo. Más del 90% de los ecuatorianos desean una consulta popular, una consulta que les permite establecer la normativa de la que va a ser su constituyente, porque el poder constituyente no le pertenece al Congreso, no le pertenece al Ejecutivo. El Congreso no tiene sino prestado el poder constituyente radica en el pueblo, y él puede exigirle que se lo devuelva el momento en que lo desee, y en este momento, vuelvo a recordar, la gran mayoría de los ecuatorianos quieren que se les destituya el poder constituyente para poder labrarse su propio destino. Vamos de inmediato a escuchar la opinión desde el Grupo Radial Delgado desde Nueva York, precisamente sobre este tema, un representante de los migrantes, señor presidente, señor vicepresidente, a través del enlace telefónico, vía directo, ya tenemos la señal. Adelante, Grupo Radial Delgado, con la inquietud de los hermanos migrantes en Nueva York, la quinta región de la patria. Sigan ustedes, compañeros del Grupo Radial Delgado. Bienvenidos al diálogo con el primer mandatario y el señor vicepresidente. Gracias, colegas. Saludos cordiales para el economista Rafael Correa, también el vicepresidente, el señor Lenín Moreno. Estamos receptando en estos momentos la señal a nivel de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Santo Domingo de los Colorados, y como usted lo mencionó, señor presidente, desde la quinta región donde estamos 3 millones de ecuatorianos fuera, esperando regresar y esperando que la esperanza sea lo último que se pierda, ¿verdad? Tenemos una de las interrogantes por parte de los oyentes del Grupo Radial Delgado desde la quinta región. Mi nombre es Jonathan Martínez y me gustaría saber cuál es la función que va a cumplir la Secretaría del Migrante en favor de emitir leyes que favorezcan a todas las personas que hemos dejado el país por X o Y motivos. Gracias. Es un interrogante, señor presidente. Regresamos ustedes, colegas, en Radio Ideal. Adelante. Primero, un gran abrazo a los hermanos y hermanas en el exterior. Esta semana se pudo ya enviar el primer contingente, el primer avión con los compañeros ecuatorianos que habitan en España y que fueron estafados y perjudicados por Air Madrid. Y como les dije cuando les estaba despidiendo, ojalá Dios me permita cumplir un sueño,
que algún día estemos preocupados por conseguir aviones, pero por la gente que quiere regresar a su propia patria, porque esa patria haya cambiado y en verdad permita dar un futuro digno, un futuro altivo, un futuro soberano a todos los que en ella nacieron. Un fuerte saludo a todos los compatriotas en el exterior. Sobre la Secretaría de Migrante, ese cargo va a tener rango de ministerio, es decir, el secretario de Migrante, que ya está seleccionado, es una persona joven, alrededor de los 30 años, William Murillo, 14 años vivió en Nueva York. Él es migrante también de Chordelec, un cantón de la provincia de La Suay, uno de los cantones con mayor incidencia en cuanto a migración. Pese a haber estado ilegal 14 años, fue un empresario muy exitoso, demostrando de lo que somos capaces los ecuatorianos. Él ha sido seleccionado como secretario de Migrante, va a tener rango de ministro, va a participar de todas las reuniones de gabinete. ¿Cuáles van a ser las funciones de esa Secretaría de Migrantes? Velar precisamente por el bienestar de los ecuatorianos en el exterior y de sus familias en el interior, y impulsar todos los proyectos en beneficio de esa quinta región de la patria. En primer lugar, luchar por la regularización de nuestros compañeros en Estados Unidos, en España, en Italia, etc. Créanme que la situación ha sido de indolencia total. Alguna vez hablamos con un senador norteamericano y le dijimos, vean, ¿por qué no buscamos regularizar? Todavía era candidato, no era presidente electo ni presidente en funciones. ¿Por qué no buscamos regularizar la situación de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos? ¿Saben lo que nos respondió? Porque todavía ninguna autoridad lo pide oficialmente. Ha sido increíble, ni siquiera se ha solicitado eso. Vamos a tener una institución del más alto nivel con rango de ministerio permanentemente buscando la regularización de nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá, España, Italia, etc. Segundo, mejorar una serie de condiciones y servicios que tienen un pésimo estado en los actuales momentos. Desde cosas tan sencillas como ampliar los horarios de atención en los consulados, que a su vez deben ser llenados con compañeros de la propia región, no tecnócratas enviados de Quito, hasta bajar el costo de los documentos, cédula, pasaporte, etc. Tercero, abaratar el costo de las remesas, orientarlas a la inversión. Ahí tenemos el proyecto que lo tiene que sacar adelante la Secretaría del Migrante, del banco, del afiliado del migrante. Vamos a tratar de hacer un banco financiado con recursos del Seguro Social y de las remesas del migrante, orientados sobre todo para financiar viviendas de más de $20.000, porque en menos de $20.000 tenemos el Plan Sociopaís. Y le puedo enumerar muchísimos otros proyectos, pero esa es la función de la Secretaría, con el más alto nivel, con rango de ministerio, impulsar la legalización de nuestro hermano en el exterior, para que se acaben los dramas, eso de que, hermano, ven que mamá murió, no puedo, si no, no puedo regresar, para que nuestra gente en Estados Unidos, España, Italia pueda regresar cuantas veces quiera al país y volver a su lugar de residencia. En primer lugar, luchar por la legalización de nuestros hermanos en el exterior, pero en general, luchar por todos esos proyectos y mejoras que beneficien el bienestar de los migrantes, de la gente que vive en el exterior y de sus familias en el interior del país. Escuchemos ahora a la licenciada Sonia Ortega, representante de Morona Santiago y de Radio La Voz de Lupano. Bienvenida, Sonia. Bien, gracias, Emilio. Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente y a todo el gabinete que está acá. Reciban un cordial saludo de la provincia verde de Morona Santiago, una provincia que constantemente ha estado abandonada por todos los gobiernos de turno y que lamentablemente nadie ha puesto su granito de arena. Y a propósito, la sugerencia es que ya de una vez por todas se dé soluciones a los múltiples problemas. Ya la compañera anunció el asunto de salud. El último día del gobierno de Alfredo Palacios se firmó el contrato para la construcción del hospital con una asignación de $1 millón. Sin embargo, hasta este momento no se entregan los recursos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso en el tema salud. En el tema vial, Ecuatoriana Construcciones lleva ya cerca de 6 años con un proyecto de 18 kilómetros que ni siquiera avanza, ni siquiera se hacen los puentes que tienen que hacerlo. Se argumenta de que no hay los recursos económicos porque el MOP no está pagando. Esa vigilancia y ese control que tiene que surgir desde el gobierno nacional, pues evidentemente tiene que también darse. Hay otra preocupación, son 226 concesiones mineras que se han entregado tanto en Zamora Chinchipe como en Morona Santiago, y esto está causando un perjuicio social, económico, político,
ambiental a estas dos provincias. Sin embargo, ese sería uno de los de lo básico que tendría que reformarse en la Constitución. Si es que esta se da, aunque me queda un poco de desconfianza, eso lo hablo yo personalmente, no tengo mucha seguridad de que esta Asamblea Constituyente vaya realmente a ser esa constituyente que quiere el pueblo ecuatoriano por los estatutos que están elaborados de tal manera. Un puntito de orden. Todo el mundo Sí. nos habla del estatuto y yo escucho ese discurso repetitivo. Sí. ¿Cuál es parte del estatuto Ahora, provincial? yo me preocupo también otra cosa. No, concretemos. Dígame, ¿Qué señor parte del presidente. estatuto, querida compañera? Ya, el hecho de que se permita a los mismos de siempre participar a los partidos políticos cuando sabemos que en la costa o sea, usted ecuatoriana, en quería la que sierra contra ecuatoriana... los derechos humanos y contra la Señor Constitución presidente, se diga, usted no puede participar. No, señor presidente, pero el hecho que se limite a un asambleísta por provincia amazónica, 6 asambleístas, no van a tener esa Señorita, ya posibilidad. cambió, son 2. El hecho, pero igual Pero no es va a haber que, esa compañera, con todo posibilidad. respeto, cuando repiten ese discurso del poder, de que el estatuto es pésimo, que es mentira. Yo le pregunto, verá que yo estoy seguro que usted sí lo leyó, pero que el 90% de los supuestos analistas que dicen eso ni siquiera leyeron el estatuto. Estamos cayendo en el juego del poder precisamente para deslegitimar la asamblea. Primero, ya las provincias de la costa tienen 2 asambleístas por provincia, igual número de diputados, es decir, estamos reproduciendo la estructura. A mí me preocupa el hecho de que si había pero de la Amazonía tienen 2. Sí, pero igual, seguimos siendo menor al resto de... No, señorita, ustedes por si acaso, compañera, es que derrumbemos mitos. Esta cadena es para eso, para un diálogo franco. La Amazonía tiene 4% de la población y tiene 12% de los asambleístas provinciales. Ya. Señor Esa es la presidente, verdad. señor presidente. Entonces no le damos el juego al poder repitiendo que el estatuto es una tontería, que va a beneficiar a los de siempre, que la asamblea, entonces nos están ganando la moral con eso, no caigamos en esa trampa. Bueno, señor presidente, en todo caso, ya no hay problema, señor presidente. En todo caso, ¿en qué se garantiza de que realmente va a ser una asamblea con plenos poderes? Usted dice que va a utilizar el artículo 104 y que en base a eso se va a hacer. Ya han pasado dando tiempo y es el decreto 002 y yo me preocupo de que no haya habido con anticipación un estatuto bien elaborado, bien estructurado para no tener todas esas dificultades que tenemos ahora. Ahora, el asunto del petróleo. El bloque 23 y 24 que están ubicados en Morona, Santiago y en Pastaza, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Usted va a visitar el día lunes a Sarayaku o no? Todas esas inquietudes, por favor. Perdón, sí, le ruego a los compañeros que participamos concretarnos a preguntas directas, ¿no?, sobre el tema. Y el tema de la Asamblea igual, tratarlo en una sola ronda para poder facilitar la respuesta del señor presidente y vicepresidente. Sí, lo que pasa es que tenemos el tiempo limitado, entonces tengo que aprovechar lo que me queda, ¿no es cierto? Gracias, Sonia. Ahora, bueno, sí quisiera que me concrete, señor presidente, el asunto de las minas. 226 concesiones mineras que hay en Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. El asunto de las concesiones hidroeléctricas. La gente sí quiere hidroeléctricas, pero todo en base a un cumplimiento de un plan de manejo bien adecuado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál será la sugerencia o lo que surgirá desde el gobierno nacional de Rafael Correa respecto a ese tema? ¿Qué va a pasar con el bloque 23 y 24? Gracias. A ver, compañero, usted ha hablado de salud, vialidad, constituyente, petróleo, hidroeléctrica, minas. Voy a tratar de responderle en las próximas 5 o 6 horas. ¿Bloque cuánto dijo? El 24. Ya. Le insisto, salud y vialidad nos entregaron un país destrozado. Me alegro que usted tenga esa urgencia. Nosotros también, la patria no tiene un día para perder. Pero mire lo que dice. El último día del gobierno de Alfredo Palacio se firmaron los fondos para el hospital de Morona. Y todavía no llegan los fondos. Recién tenemos 22 días en el gobierno y un presupuesto que está mandado al Congreso. Entonces, lo pone como un pecado que un nuevo gobierno, que el gobierno anterior, el último día, dejó una asignación de $1 millón, que apenas tenemos 22 días en el Congreso, en el gobierno, con un presupuesto enviado al Congreso y todavía no se envía la plata. Lo raro sería que ya se hubiera enviado, porque necesitamos un poco de tiempo. Pero insisto, vamos a rescatar la salud, la vialidad. Me gusta que tenga esa urgencia. También ha tenido esa urgencia en cuanto a la constituyente. El decreto 002 y todavía no se cumple. 3 semanas. Recuerden que el gobierno de Alfredo Palacio luchó 8 meses por la constituyente y fracasó. Yo le aseguro que esta semana esa consulta popular va por la voluntad de un gobierno soberano y de todo un pueblo. Pero está bien, nadie le hace caso al decreto 003 del presidente de rebajarse el sueldo. Siempre dijimos, ese decreto solo cubre al Poder Ejecutivo, no podemos obligar.
a las entidades autónomas, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los gobiernos locales a cumplirlo. Para eso se necesita la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre dijimos eso. Ahora están diciendo que nadie le hace caso al decreto 003 y en consecuencia al presidente, tratando de perturbar, tratando de desgastar la autoridad del presidente. Entonces no caigamos en esa trampa. Con todo respeto, otro discurso repetitivo, que el estatuto, pese ese estatuto y pese ese estatuto. Por eso me gusta, precisen, porque le aseguro que el 90% de la gente que dice eso ni siquiera lee el estatuto, ¿no? Sino que para quedar bonito repite eso. Y el estatuto es bueno, no es malo. Y por si acaso, incluso el original, antes de las rectificaciones, que solo fueron 5 y muy puntuales, no fueron ni siquiera errores técnicos, fueron cuestiones de criterio, incluso el original era correcto. Por supuesto que ahí tenían solo un representante de cada provincia de la Amazonía, porque todo se había reducido a la mitad, se reproducía la estructura del Congreso, pero a la mitad, es decir, las provincias que tenían 4 diputados iban a tener solo 2 asambleístas, las que tenían 2 diputados, como las del Oriente, solo iban a tener un asambleísta. Entonces, era proporcional todo. Hubo gente descontenta, con una mala percepción, solo un representante, la costa tiene muy pocos representantes, bueno, por eso reformamos, pero mire que no era un error técnico, sino de criterio, reformamos el estatuto y ahora decimos, los asambleístas provinciales reproducirán la estructura de la legislación, es decir, habrá 100 asambleístas provinciales como hay 100 diputados y las provincias que tienen 2 diputados tendrán 2 asambleístas, las que tienen 6 diputados tendrán 6 asambleístas, etc. Pero proporcionalmente no ha pasado absolutamente nada. Entonces no caigamos en el discurso de la partidocracia y los que quieren dañar la asamblea, que hablan de que esto ya no sirve. Esa es una trampa, compañera. Y sobre la aspiración de algunos grupos, que es difícil de contentar a todo el mundo. Pero yo también tengo que defender ciertos principios, perdonen. Porque ahí se permite participar a los politiqueros. Oiga, los politiqueros no hay que vencerlos cayendo en la misma inmoralidad de ellos, haciendo trampa. Los politiqueros hay que vencerlos en las urnas. O sea, que ustedes creen que es posible en un país democrático decir, usted no participa porque hace 30 años fue diputado. No podemos, pues. Estamos cayendo en la misma corrupción que tratamos de combatir. Tenemos que vencerlo es en las urnas. Entonces lo que le quiero decir, mi querida Sonia, que el gobierno está cumpliendo. Usted dice, y parece ser que la asamblea no va a cumplir con sus fines. Nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos dieron. Ya es cuestión de ustedes que cumplan con su parte y elegir a gente nueva y no elegir a los mismos de siempre que nos han destrozado. Con respecto a minas, ahí tenemos un problema muy grande. Todo el país está concesionado. Se ha hecho un desbaraute total. Ha habido mucha corrupción. Felizmente tenemos al mando del Ministerio de Minas, de una de las más grandes mentes de este país, que es el compañero y amigo Alberto Acosta, que está trabajando arduamente de la madera que existe en el parque y no cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas para este aspecto y las autoridades locales. Y concluyendo, porque es el mismo tema, ¿y cómo va a fortalecer a la petrolera estatal para que sea competitiva al igual que otras estatales de otros países? Señor presidente. Muchas gracias, Augusto. Yo respeto mucho su preocupación, la comparto. Nosotros somos un gobierno verde, no solo por el verde alianza país, sino por la vocación ambientalista, ecologista de la gran mayoría del ministerio. Aquí está la del gabinete, aquí está la ministra de Ambiente, yo mismo soy profesor de Economía Ambiental, el ministro de Energía trabaja en el campo ambiental, el ministro de Planificación, el secretario de Planificación es doctor en Economía Ambiental, la ministra de Relaciones Exteriores es una ambientalista. Entonces créanme que nadie como nosotros para estar preocupados por la dimensión ambiental. Pero en esto hay que ser también, hay que saber hacer las cosas, ¿no? Cuidado, caemos en extremismos, muchas veces motivados por la buena voluntad, pero con conclusiones equivocadas. Por ejemplo, esto lo dije ya en mi cadena radial anterior, pero como se trata también de todos enriquecernos mutuamente con este diálogo, lo repito el ejemplo, que es muy importante. Cuando precisamente en mi clase de Economía Ambiental, en la universidad, le preguntaban a mis chicos cuál es el nivel óptimo de contaminación, todos emocionados porque son buenos chicos decían 0. O sea, ni una sola gota de polución, ni una sola unidad de contaminación. Entonces ustedes quieren volver a la época de las cavernas. ¿Y por qué? Porque solo así se puede tener contaminación 0. Si usted quiere tener un carro, ya hay contaminación. No tengamos el carro. Bueno, se me enferma el niño, sin el carro se muere antes de llegar al hospital, ¿verdad? Entonces, hay impactos ambientales que son ineludibles en función de un desarrollo adecuadamente concebido.
El ITT significará más de $1.000 millones anuales para el país. ¿Sabe cuántos hospitales podemos construir con eso? ¿Saben cuántas escuelas? Y educando a nuestra gente, ¿saben cuánto trabajo podemos generar? Y educando a nuestra gente probablemente no boten agua, no boten basura en el río y se conserve el medio ambiente. Y dando trabajo a nuestra gente probablemente no se tale el bosque y se conserve el medio ambiente. Entonces, a las finales, por querer que no haya ningún impacto en ciertas zonas, estamos creando un mayor impacto ambiental que el que buscamos evitar. Entonces, en esto debemos tener los criterios claros. Nosotros en principio vamos a explotar ITT, las técnicas modernas permiten que se minimicen impactos, como por ejemplo, en vez de abrir trocha, poner un tren eléctrico. Tenemos que tener una propuesta con eso, tren eléctrico para evitar afectar la selva. En todo caso hay un impacto, pero mínimo. Y por último, yo estoy dispuesto a dar el ITT así, pero entonces que esa comunidad internacional que tanto dice proteger el medio ambiente, que nos dé los $1.000 millones anuales, porque estamos dando de ganar. Porque es bonito, ellos ya depredaron Europa, Estados Unidos, Japón, depredaron su medio ambiente, ya lograron el desarrollo y ahora sí nos dicen a nosotros no toquen estas hojitas. De acuerdo, pero compénsenos, porque si no, significa que estoy dando sin salud, sin educación, sin trabajo a mi gente. Entonces, tengamos criterios claros. En principio, se explotará el ITT con el mínimo impacto ambiental y en buena hora, si no lo explotamos, si la comunidad internacional ambientalista nos da los $1.000 millones anuales que dejaríamos de ganar. Con respecto a Petroecuador, ya se está preparando el proyecto para hacer una refinería total, darle más autonomía, sacarla del Ministerio de Energía. Al principio yo tenía la idea de sociedad anónima, me dicen que no es una buena idea, entonces se está buscando otra figura jurídica, pero para hacerle una empresa moderna, eficiente e independiente, porque el problema de Petroecuador, y tampoco cuidado que caigamos en esa trampa también, a Petroecuador no es que ha muerto solita, ha sido asesinada. Es la empresa más grande del país y con la ley de presupuesto del 94, la plata que genera no la puede utilizar, sino que tiene que ir al Ministerio de Economía y luego pedirla, y nunca le dan plata. Es decir, no tiene autonomía financiera. Tiene un consejo político, estoy seguro que en la época más dura de la Unión Soviética había una empresa con un consejo político, donde está el ministro de Defensa, ministro de Economía, etc. Entonces, imagínate una empresa moderna con un consejo político que maneje las grandes decisiones administrativas. Entonces es otro absurdo, tampoco entonces tiene autonomía administrativa, y sin autonomía financiera y sin autonomía administrativa no tiene autonomía operativa, no puede decidir vamos a invertir acá, vamos a hacer eso, etc. Entonces hay que darle esas tres autonomías, administrativa, financiera y técnica, y eso es lo que busca el proyecto. Petroecuador debe ser 100% estatal porque el petróleo es ecuatoriano, pero obviamente debe ser una empresa eficiente, transparente, y para eso hay que darle autonomía y hacer una refinería total que ya estamos haciendo. Ya estamos casi acabando ese proyecto y el país lo conocerá en las próximas semanas. Licenciado David Granja, en esta última ronda de inquietudes por efectos del tiempo, una sola inquietud más, David, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es lamentable que el tiempo sea limitado con el presidente para la región. ¿Podemos seguir, presidente? Estamos entonces, vamos a seguir. Que no se limiten, porque sí tenemos inquietudes. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar entonces. Bueno, muchísimas gracias. No se preocupe, yo no tengo nada que hacer. Ayer nos quedamos hasta 2 de la mañana en la elección de reina de Quicho. A las 7:30 tuvimos una reunión de trabajo. De aquí tengo que seguir hasta las 5 de la tarde visitando algunas cosas, pero somos vagos tiempo completo, así que sigan. Prolongamos, presidente, gracias a esa bondad. El capítulo 4 de los regímenes especiales, señor presidente, regímenes especiales de la Constitución caducada que tenemos ya, manda a dar a la región amazónica un tratamiento especial en su artículo 240. Sin embargo, los problemas son cada vez más evidentes. En materia de educación, de salud, de vivienda, estamos por debajo de la media nacional. En el caso del agua, a pesar de estar en las mayores fuentes, las mejores fuentes de agua dulce, la cobertura de agua llega apenas al 25%, en el caso de la provincia de Napo. Tena, esta mañana no tenía agua, para demostrarlo. Señor presidente, la región amazónica ocupa el 48% del presupuesto nacional, del territorio nacional, perdón. La incidencia de la pobreza, siendo el 60% en el país, el 77% es en la región amazónica. Hay algunos elementos que nos llevan a decir que
seguimos postergados. En 1992 se determinó, el Tratado de Cooperación Amazónica determinaba que el gobierno ecuatoriano invertía en esa época en la región amazónica en educación, salud, bienestar, obra pública, 45 millones de dólares, y la cooperación internacional 90 millones de dólares, es decir, estábamos atendidos más bien por la cooperación internacional. En la actualidad, la Constitución protege con su candado algunas situaciones que a la región amazónica le son adversas. Por ejemplo, las concesiones mineras. Están asustados realmente los pobladores de las zonas marginales. Las cuencas de los ríos están concesionadas, no tienen la libertad para llegar a los ríos están siendo contaminados, y estas concesiones se las hacen con reglas distintas a las locales, es decir, nos imponen, presidente. ¿Qué vamos a hacer en su gobierno? Bueno, usted ha argumentado muy bien la urgencia de esa Asamblea Constituyente, porque como usted lo ha dicho, la Constitución del 98 permite todas esas cosas. En otras palabras, la Constitución del 98 legitimó e institucionalizó el neoliberalismo y permite privatizar todo hasta el agua. Eso tiene que cambiar. Hay nuevos vientos en América Latina y en Ecuador, y tenemos no solo la parte política, sino la parte económica de esta institución que cambiar, entre otras cosas, para proteger nuestros recursos naturales. Con respecto a la Amazonía, lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Y lo repito, es claro, es que además el ejemplo que usted dio, ¿no? Que el doble llegaba por cooperación internacional que por el presupuesto del Estado, porque para los poderes centralistas, donde creen que existen solo dos ciudades, y de esas ciudades algunos barrios, no todos merecen beneficiarse de los recursos del Estado, para esas élites que nos han dominado, los sectores como la Amazonía, la Sierra Central, los páramos, tenían que ser atendidos por la caridad, entre ellas la caridad internacional. Eso tiene que cambiar. La Amazonía no requiere caridad, requiere justicia. Yo les dije en campaña, y se lo repito como presidente en funciones, yo me admiro de la paciencia que ustedes han tenido, y escúchenme, pueblo ecuatoriano, y entienda lo que pasa. Cuando, por ejemplo, Orellana y Sucumbío cerraron las válvulas en el paro provincial, todos nos regamos las vestiduras diciendo, ¿cómo va a cortar la producción petrolera nacional? Pero si ustedes viven aquí en el oriente, se dan cuenta que 40 años aquí ha salido la riqueza de otro lado, y acá ha quedado la contaminación, la basura, etc. Entonces no tiene ya nada que perder. Entonces entendamos eso. La mejor manera de evitar estos brotes de medidas de hecho que todos rechazamos es atendiendo adecuadamente a la Amazonía, y eso, mi querido David, es lo que esperamos hacer en este gobierno. Uno de los pasos, insisto, que eso ya la próxima semana hemos mandado al Congreso, y esperemos tener todo el apoyo de ustedes, será reformar la ley 010, que da 50 centavos por barril de petróleo extraído en la Amazonía. Pero esa ley se hizo cuando el precio del petróleo era 15 y 18 dólares. Hoy está a 50 dólares. Entonces vamos a mandar esa contribución al menos a $1. Ahí tendrán ingentes recursos adicionales los gobiernos locales para el desarrollo de la Amazonía. Pero también vamos a crear el Consejo de Desarrollo Amazónico, presidido por el señor vicepresidente de la República, y vamos a enviar recursos para un desarrollo acelerado de la región amazónica que, te insisto, no requiere caridad, requiere justicia. Y como tú bien has dicho, los indicadores sociales y económicos de la Amazonía están muy por debajo de la media nacional. Los niveles de nutrición, de analfabetismo, de acceso a la educación superior, en algunos casos es la tercera parte del nivel nacional, entonces, o el triple, dependiendo si es un mal y no un bien. Entonces, eso tiene que acabar, y aspiramos que con nuestro gobierno, con un vicepresidente que es la Amazonía, pero con la Amazonía en el corazón de todos los miembros del gobierno, podamos remediar de una vez por todas esa postergación histórica que ha tenido la región amazónica. Presidente, con alcance a la misma inquietud, de ríos orientales es una amenaza muy seria para la cuenca amazónica. Tampoco se trata de impedir el agua, el líquido vital para otras partes del país, pero el BID estaría interesado en financiar proyectos incluso para generación eléctrica bajando cuencas altas en la provincia de Napo. ¿Tiene usted algún pronunciamiento sobre este riesgo? ¿Quién estaría interesado, perdón? El Banco Interamericano de Desarrollo. Yo te digo, las políticas del gobierno es minimizar todos los contactos con esa burocracia internacional que muchas veces han hecho un gran daño al país. Todo eso es deuda externa, por si acaso. Entonces trataremos
de desarrollar nuestra capacidad hidrográfica utilizando nuestros propios recursos, que los hay. En el FEICER va a haber cerca de 1.000 millones, pero como que se hacen todo para que no se utilice el dinero, porque te insisto, la mentalidad es que todo gasto público es malo, a excepción del que sirve para pagar deuda. Y tengo la seguridad que esos proyectos hidroeléctricos que necesariamente se tienen que hacer respetarán como el que más el medio ambiente. Nosotros somos muy cuidadosos de esa dimensión. El país necesita sembrar de hidroeléctricas su territorio, pero siempre respetando el medio ambiente y, como dice la Constitución, los derechos ancestrales y colectivos de los pueblos. O sea, lo primero, de acuerdo a la Constitución, es preguntarle a la gente que habita esos territorios, ¿quieren esa hidroeléctrica? Si dicen no, ahí quedó. Para nosotros primero están los derechos de los pueblos, los derechos colectivos y los derechos ancestrales. Señor presidente, en el sector de Bucay, en la costa ecuatoriana, está Radio Ecos de los Andes. Ahí se han reunido representantes de varios centros agrícolas cantonales que estuvieron junto a usted en el desarrollo de la campaña. El compañero Edison Logroño tiene una inquietud directa desde Bucay. Adelante, compañeros de Eco de los Andes. Bueno, lamentablemente se nos interrumpió la señal, señor presidente. La inquietud del licenciado Buena Ludeña de la provincia de Guayas. Gracias, señor presidente. Aprovechando que usted se encuentra aquí en el oriente y para ser un poco también solidario con lo que pasa aquí, porque tenía otras preguntas. Estoy recordando y estaba recordando en esta mesa de trabajo, si alguna vez usted me corrige, el economista Alberto Acosta tuvo la idea aquella de canjear la deuda, sí, canjear la deuda por el mantenimiento de nuestros bosques. Sí, el oriente tiene su bosque, está bien, pero canjeemos esa deuda. Y ahí me pregunta también, a propósito del canje de la deuda, los bonos global, el 2030, se avecina, señor presidente, un desembolso que tiene que hacer el gobierno. Me corrige, señor presidente, son 130 millones de dólares, 150 millones de dólares, por ahí, que se tendrán que pagar creo que en el mes de marzo, el 15 de febrero. La pregunta concreta, ¿el gobierno va a pagar esos 130 millones de dólares? Y también lo otro que le había planteado, mantener nuestro bosque sí, pero que los otros nos ayuden a canjear nuestra deuda. Señor presidente. Gracias, William. Permítanme hacer una explicación un poco económica para que vean la irracionalidad del sistema vigente. Valor en economía significa que tiene un uso, capacidad de satisfacer necesidades. Un medicamento tiene valor. ¿Por qué? Porque te cura una enfermedad. Entonces, para adquirir ese medicamento tienes que pagar. Pero hay muchos bienes que tienen un alto valor, como el oxígeno, que no tienes que pagar nada, porque es lo que se llama un bien de libre acceso. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pobres y qué es lo que a nosotros nos hace ricos? Que Estados Unidos, por ejemplo, produce medicamentos o tractores, y para disfrutar ese bien, que tiene valor, tenemos que pagar un precio. Pero nosotros con la cuenca amazónica producimos el bien, el valor, lo que tiene valor se llama un bien. El bien más vital para la vida del planeta, que es el oxígeno. Pero como todo el mundo puede respirarlo, sin necesidad de pagarnos nada, no recibimos nada a cambio y somos pobres. Pero ese es fruto del sistema vigente, donde se paga no lo que tiene valor, solo lo que necesitas pagar para disfrutarlo. ¿Sí me explico? Si hubiera un sistema más justo, pagaran por todo lo que significa valor, lo que satisface necesidades, y ahí cambiaría la historia y nosotros seríamos los ricos. Imagínense, tal vez después de 100 años, cuando los historiadores analicen este periodo de la humanidad, dirán qué brutos estos, ¿no? O sea, cómo podemos mantener la pobreza en los países que generaban el bien más vital para la vida. Debemos empezar a exigir compensaciones por eso. Es muy bonito que de Europa, de Japón, de Estados Unidos digan, no talen los bosques, no cuiden la Amazonía, no atenten contra la biodiversidad, pero no nos dan nada a cambio. Y por otro lado nos exigen pagar la deuda. Y para pagar la deuda tenemos que talar los bosques, tenemos que atentar contra la biodiversidad, que es hasta una doble moral. Eso tiene que acabar. Y ese es uno de los grandes cambios en el orden internacional que hay que empezar, y para eso es necesaria la integración latinoamericana, para eso es necesario juntarse los países del tercer mundo y empezar a exigir esos derechos. Eso esperamos hacerlo también a nivel de este gobierno, buscar que nos compensen por esos extraordinarios bienes ambientales que estamos produciendo, no para el Ecuador, para el mundo entero, y por los cuales no recibimos absolutamente nada. Con respecto al pago de la deuda,
bueno, nos habrán a su debido tiempo, pero solo te puedo anticipar una cosa, es difícil pelear en varios frentes, estamos con un frente interno donde hay una oposición feroz que no nos dio un segundo de descanso. Lo que significa que van a pagar. Vamos a ver, todavía no está... Tu sonrisa me dice que van a pagar. Vamos a ver, pero te insisto, cada batalla a su tiempo, tenemos primero que pasar esa consulta popular, nosotros hemos dicho vamos a reestructurar el servicio de deuda externa y lo vamos a hacer, pero cuidado, peleamos en varios frentes y somos fácil víctimas de aquellos que quieren acabar con un gobierno que en verdad quiere cambiar las cosas en este país. La licenciada Lidia Velasco. Lidia. Muchas gracias, Emilio. Señor presidente, en el bloque 10, ubicado en Pastaza, está Agip Oil. El contrato con esta empresa petrolera termina en abril del 2008. ¿Usted cree que se puede revertir la explotación de este bloque a Petroecuador? Y tomando sus palabras, señor presidente, en lo referente a la explotación del ITT, usted manifestaba que la razón mayor para que se explote el ITT es que el país necesita 1.500 millones de dólares al año que generaría la explotación de este bloque petrolero. Ya, 1.500 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué mejor no se revisan y se renegocian los contratos revirtiendo el beneficio para el país, en primer lugar? Y con el mismo tema, ¿no hay acaso contradicción entre las palabras que usted hace un momento manifestó y que también la semana pasada planteó en diálogo con la prensa, con el ministro, que ahora es ministro de Energía, economista Alberto Acosta, quien el año pasado envía una carta al doctor Alfredo Palacio, firmando entre algunos ambientalistas, proponiendo una moratoria al proyecto ITP en el bloque 31. Y lo ratifica también, un poco antes, en un artículo escrito por él, un artículo de opinión, publicado en un medio de comunicación nacional y también en otro en México, en el que se manifiesta que la explotación del ITT provoca una creciente destrucción ambiental y permanentes violaciones a los derechos de las poblaciones indígenas. ¿Hay acaso contradicción, tal vez, presidente? No, si yo no tengo borregos, tengo gente pensante en el gabinete. Y esto ha sido fruto de una muy intensa discusión. Y si me preguntan a mí, sin ninguna consideración, yo también digo, no se haga el ITT, moratoria petrolera, cerremos todos los pozos y que no se destruya una sola planta. ¿Y cómo damos educación? ¿Cómo damos salud? ¿Cómo damos trabajo? Entonces, eso no es ninguna contradicción. Nuestra gente es pensante. La postura de Alberto siempre fue una moratoria y es decisión presidencial. Decir, no. Si es que no nos compensan por no explotar el ITT, cuidado. Si alguien nos dice, ya, Fundación Natura Internacional, alguien nos dice, tengan aquí los 1.000 millones que van a dejar de ganar si no explotan el ITT y no hagan nada, encantado. Pero que me den los 1.000 millones. Pero de no ser así, el desafío, y esa ya es la decisión después de un intenso debate, te insisto, al interior del gobierno, ¿ya? La decisión es, vamos a explotar el ITT con tecnología de punta para que el impacto ambiental sea mínimo, y eso es posible lograrlo. En todo caso, por rápido que marchemos, ya hay 3 o 4 consorcios mundiales interesados en el ITT, y con la refinería Jaramillo la inversión alcanzaría unos 5.000 millones de dólares. Por rápido que vayamos hasta tener los estudios de impacto ambiental, etcétera, se tardaría 6 o 8 meses al menos hasta empezar el proyecto. Bueno, en esos 6 o 8 meses, yo le he dicho a Alberto, le he dicho a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, consigan los 1.000 millones. Si consiguen los 1.000 millones, paramos el proyecto, encantadísimo. Pero a mí que no me vengan a decir que no va a dar salud, educación a nuestra gente, que no podemos tocar nuestro petróleo en la selva porque hay impacto ambiental. El desafío ahí es minimizar el impacto ambiental. Y eso no es excluyente del otro que me dices, de renegociar los contratos. Si renegociando los contratos tenemos 1.000 millones de dólares y explotando el ITT adecuadamente otros 1.000 millones de dólares, bueno, ahora ya tenemos 2.000 millones para sacar del subdesarrollo a la región amazónica y al país entero. Con respecto al contrato que le mencionaba de Agip hoy, del presidente, que culmina ya en abril del 2008, ¿qué posibilidad hay de que esta explotación se revierta a Petroecuador? Mi querida Lidia, yo no soy sabelotodo, o sea, por eso tengo un ministro de Energía, pero antes de eso tengo especialistas en ese campo, o sea, no conozco exactamente ese contrato,
Habrá que analizarlo. La licenciada Sonia Ortega de Morona Santiago, la voz de Guspano. Sonia. Bien, señor presidente, las cosas funcionan desde arriba, obviamente. Si todo está bien arriba y en provincias hay dificultades, considero que tal vez puede variar y hay problemas. El caso específico de Morona Santiago, allí para la designación de autoridades hubo problemas, se presentaron dificultades y no se hicieron en base a méritos de las personas, se hicieron en base a política. Eso está causando aún un daño mucho mayor para la administración de la provincia y eso también recae repercute en lo que ustedes están haciendo a nivel de país. Otra, la provincia de Sucumbíos, Orellana, tiene problemas con el asunto de la fumigación y en su campaña ustedes cada vez nombraba ese problema. ¿Cuál va a ser la política social que va a ser aplicada para esa gente que al momento está atravesando esa dificultad, aunque se ha anunciado que se va a exigir que la fumigación sea inclusive manual, pero hasta la vez esto no será? ¿Cuál es la política social para esta gente que está sufriendo allá en Sucumbíos y Orellana? Ahora, otra pregunta, eso me han pedido de favor, por favor, señor presidente, todo el mundo tiene derecho, pero en baños van a hacer o quieren ver si usted tiene la facilidad de permitir que también se consulte al pueblo de Baños, de Tungurahua, si es que el pueblo quiere o no seguir teniendo empresas hidroeléctricas. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Sonia. A ver, le contesto la última. Hay cosas. Bueno, las empresas hidroeléctricas ya están en Baños. Si deciden no, hay que retirar entonces la Goyán. Entonces hay que retirar a Goyán. Compañeros, seamos sensatos en lo que decimos. Ustedes son orientadores de la opinión pública. Suenan cosas bonitas, Sonia, con todo cariño. Pero entonces hacemos en la consulta en Baños, dicen no queremos más hidroeléctricas y levantamos a Goyán. Se mantiene la que tienen ya. Eso es otra cosa y eso sí es razonable. Bueno, Sonia, voy a discrepar con usted, pero hemos visto porque esto vuelve interesante. Primero, yo no creo que las cosas funcionan desde arriba, yo creo que las cosas funcionan desde abajo. ¿Ya? Todo país, todo pueblo tiene el gobierno, normalmente es un fiel reflejo del pueblo. Entonces, había una ciudadanía desmoralizada, desconcertada, teníamos gobierno de esa forma. Noviembre 26, la ciudadanía dijo basta, ahora tiene un gobierno que refleja la altivez y soberanía de ese pueblo. Yo creo que las cosas funcionan desde abajo, esa es nuestra política. En todo caso, tenga la seguridad que también están funcionando desde arriba. Usted ha aseverado que en Morona Santiago los nombramientos han sido políticos. Como entenderá, ese es un criterio bastante subjetivo. Primero, que no es labor del presidente de la República preocuparse de esas cosas, pero le aseguro, ya hemos recibido quejas, 99% de los casos son cosas sin fundamento. Entonces, porque yo quería el puesto y se lo dieron al otro, entonces dije que el otro era del Partido Social Cristiano, o era mafioso, narcotraficante, etc. Entonces, nuevamente hay que ser un poco más objetivos. Creo que al país le consta que en la gran mayoría de los casos se han nombrado por mérito las cosas. Presidenta del Dinatel era una persona que ni conocí, en base a currículum se le eligió, los miembros del CONELEC, etc. Pero si allá en una provincia tal vez el gobernador nombró a alguien que no era suficientemente capaz, bueno, y el presidente de la República no puede estar pendiente de eso, y no es porque las cosas funcionan desde arriba, es porque desde abajo están funcionando mal las cosas. Pero sinceramente creemos que es fácil, en más de 5.000 funcionarios que hay que nombrar, encontrar 1 o 2 casos, 10 casos, 50 casos de gente que no es idónea, pero de ninguna manera la generalidad. Yo creo que se ha tenido mucho cuidado en nombrar los mejores hombres y mujeres para los diferentes puestos. Y le insisto, lo que usted ha dicho es subjetivo, y tenemos de esto muchas cosas, ¿no? Que porque el uno quería el puesto, entonces acusa al otro de todo, y al final no es verdad. Sobre fumigaciones y política social, vamos a lanzar al mundo el Plan Ecuador en respuesta al plan de violencia, de muerte, de militarismo de Colombia. La respuesta será el Plan Ecuador de paz, de justicia, de desarrollo. Empezaremos poniendo mucho más recursos y eficiencia para el desarrollo de la frontera norte. Continuaremos, en lugar de, como espera la comunidad internacional, Colombia, expulsar a los colombianos, por el contrario, legalizar a los colombianos que están en el país y darles el estatus de refugiados. Y continuaremos con una serie de acciones para contrarrestar la política militarista de Colombia. En todo caso, también utilizaremos mano dura
contra lo que consideramos una agresión, y por eso, entre otras cosas, vamos a demandar penalmente a Colombia ante el Tribunal Internacional de La Haya por el daño que nos ha causado la decisión unilateral de bombardear con glifosato la frontera norte ecuatoriana. Queremos agradecer a todos los compañeros periodistas que han participado en esta gran cadena nacional. Señor presidente, solo para cerrar con un resumen, preguntar sobre el rol del señor vicepresidente como representante del Consejo de Desarrollo Amazónico para integrar a todas las autoridades de la Amazonía, gobernadores, prefectos, alcaldes, con el propósito de las labores que usted ha venido desarrollando, y esta es una inquietud del señor vicepresidente de cómo va a aglutinar todas estas propuestas del periodismo de la Amazonía para convertirlas desde el Consejo de Desarrollo Amazónico en un camino viable para este sector. Sí, y mire, señor periodista, el Consejo de Desarrollo Amazónico había sido una propuesta que había nacido, como dice el señor presidente, desde las bases. La Amazonía reclamaba una institución enorme que dicte las políticas más generales y que aglutine las distintas instituciones que se hayan desperdigadas y muchas veces cumpliendo funciones similares, que muchas veces se contraponían las unas a las otras en el cumplimiento de los objetivos. El Consejo de Desarrollo Amazónico es una institución que tiene múltiples instituciones dentro de ella, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Planificación, la Vicepresidencia de la República, las comunidades autóctonas de las provincias amazónicas, y vuelvo a recalcar, será la que dicte las políticas más generales que rijan el desarrollo de la Amazonía para lograr el desarrollo armónico con el medio ambiente de manera fundamental. 4 proyectos fundamentales que los hemos desarrollado ya: la Universidad del Amazonas, la reforma a la ley 010 para que sea no 50 centavos sino $1 la participación, y ojalá pues algún momento, si es que el precio del petróleo sigue subiendo, como parece que es la tendencia, lograr por lo menos los $2, compañeros, de eso se trata. Y el aeropuerto de la Amazonía y la Universidad del Amazonas, que vuelvo a recalcar, es una universidad que tendrá no alcance nacional, sino alcance internacional, y que tendrá una ciudad universitaria. Se la construirá cerca de la ciudad de Pena, por ser la ciudad más céntrica de la Amazonía y la culminación de esa troncal amazónica. Pero fundamentalmente el recoger el criterio de la ciudadanía amazónica con respecto a lo que quiere que sea su desarrollo. Ese es el propósito del Consejo de Desarrollo Amazónico. La licenciada Mónica Chus, secretaria general de Comunicación, en el mensaje que resume para los hermanos del pueblo quichua. Ashapagarachu, Mashi presidente, Mashi vicepresidente, Uyachik, Mashikuna, Tukui, Mashikuna. Ñukanchi apu ashka turunata rimashka shinallayta hatun yuyaykunata kankunamun yachingaramunchi. Kasna mirimashka, kay punta gabinete itinerante nishka karan Ecuador mamallakta markakunapi purisha katingaramunchi ñukanchi kaymanta tukuy ministrukunawan tandarisha rimaringapak. Chaymantami kay llakikunamanta rimashka kay Antisuyu markapi nishkami minasamiwi Shina yuyay tiyang ning kay manda ñawpakma, shinallata tiyang ning kay petróleo tunumanta rimakpika mana shayachinatu shanchichu, petróleo llankayta shayachikpika illankami ning kulki yachana wasikunata rurankapak, alli kawsanamanta ñampikunata rurankapak, chayka tukuringami shinallayta ning petróleo kunata surkunkapak runakunawan rimarisha, consulta previa nishka runa llaktakunawan rimarishpa, tapushpa, paykunawanpakta chayta llankankaramunchi nishpa ñukanchi apurimashka. Shinallata llakikuna tiyan kay markakunapi pay nishka kay karan apukuna, gobernador kuna alichina naw chay mana pay chaykunata tukuitarikunata ushanichu nishpa rimarka shinallata nishkami kay mana mas kulkita mañachinata munanchi shuk llaktakunaman kay bit nishka shuk hatun banco kunamanta mana mañachinata munanchichu kay shuk llaktakunama rishka mashikunamantas rimarka chayta yanapankaranchi nishka migrantes nisha rimanchi
chaymanta Limarca Puchugaypika kay hospital kuna ñampi kuna chaykunatami rikungaranchi chaykunama mikulkika rinkarajun nishparimarka kasnami tukuchinchi tukuy mashikuna ashkata yupaychanchi ñukanchi mashi presidente shinallata vicepresidente kay manda ñawpakma kay kasna llankasha rinkaranchi tukuy markakunapi chinakpi tukuy shunguwan tukuy napu markapi kawsak runakunata ayllukunata napaunchik kasnami kuintarisha rimankaranchi ashka pagrachu mashi. Muchas gracias, Mónica. Queremos agradecer a todas las emisoras que se unieron el día de hoy a través de la Red Organización Productora Ecuatoriana OPE, CORAPE, a través de ALER, AER a nivel nacional, a GRD en la quinta región de la patria, desde Nueva York, y a todas las emisoras, Radio Ideal que han materializado la señal para toda la República con Radio Nacional del Estado. A todos ustedes, hermanos ecuatorianos, les decimos muchísimas gracias, buenas tardes. Y solo para finalizar, señor presidente, el marcador entre Melé y Nacional que juega a las 12 del día, en contados momentos ya. No me ponga en compromiso. En todo caso, estamos muy orgullosos también el Nacional, de los puros criollos, que sea el campeón. Y les quiero ratificar, en la nacionalización de Lizaga, yo no tuve nada que ver, jamás, ni siquiera alcé el teléfono, y se cumplió hasta la última coma de la ley, pero sí es de sensacionalista cierta prensa. Lo que sí les puedo decir es que todo ciudadano que honradamente sea extranjero, que se gana la vida honradamente en este país y quiera ser ecuatoriano, tendrá ese derecho. Yo no tengo por qué negárselo, así se llame Lizaga, Klimowicz, Piguave, Kucinchi, quien sea. Me explico, si cumple con la ley y quiere ser ecuatoriano, bienvenido a un país que le abre los brazos a los extranjeros que quieren nacionalizar. Y la cancha que gane el mejor. Así es, señor. Gracias, señor presidente. Que gane el público. Vicepresidente, que gane el público. Amigos oyentes, muchísimas gracias en su despedida, señor vicepresidente. Una vez más, muchas gracias a la Amazonía por el gentil recibimiento, ese amable, ese cariñoso recibimiento que nos ha brindado. Y hasta siempre, compañeros, y la vicepresidencia y el Consejo de Desarrollo Amazónico, siempre a las órdenes de todos los ecuatorianos. Además, también se va a nacionalizar a todos los del equipo nacional. Muy bien, señor vicepresidente. Gracias a usted, compañeros de las distintas emisoras. Buenos días y hasta la victoria siempre. Bien. Los niños quieren saludarle al señor presidente. Le vamos a dar la palabra al niño. Bueno, aquí hay un acto importante, uno de los compañeros. Cariñosos saludos para usted, señor presidente, de los niños que formamos el Jardín Madrimelta. Somos el presente, somos el futuro, somos lo que dicen los niños lo primero. Que el Señor le bendiga. Que gobierne con justicia, con cariño y con amor. Mi jardincito es el hogar donde paso muy alegre, por eso te pedimos que me cumplas este sueño. A ver, chicos, venga a ver, magia, venga a ver. El presidente es mágico, mira. ¿Qué color es esta pluma? Verán, poder mental nada más, miren, negra, verán. Soplen bien fuerte. Vamos a ver ese. ¡Ah! Cambió de color. El presidente es mágico. El señor es mágico. Señor presidente de los niños del Jardín Madrimelta, gracias. Abrimos el regalo. No, Boa, no.
No, es así, es así, es así. No, boa, no. Muchas gracias. Dame primero el del pantalón. No digo molestar. Yo también estoy acostumbrado a guardar el papelito para otro regalo. Pero sí, chido. Wow. Ah, qué chido.